Buenos días a todos ustedes, bienvenidos a esta serie de conferencias. Yo soy Salvador Baduy y voy a compartir con ustedes algunas cosas relacionadas con un método de conservación que es fundamental para este planeta, que es el enlatado. Empezamos entonces. La producción mundial de alimentos es un poco más de 4,000 millones de toneladas al año. Si se dan cuenta, es una cifra enorme, brutal. Es un 4 seguido de 12 ceros en términos de kilos. Haciendo una aritmética simple, si dividiéramos esos 4,000 millones de toneladas por los 8,000 millones de habitantes de este planeta, nos tocaría como a media tonelada anual, que sería más que suficiente para alimentarnos. Pero la realidad es otra. La realidad es de que de esas 4,000 millones de toneladas, el 37% se pierde. Alrededor de 1,500 millones de toneladas anuales se van literalmente a la basura. Esto es absurdo porque tenemos 1,000 millones de habitantes que no tienen alimento y 1,000 millones de habitantes que tienen sobrepeso. Eso me hace recordar una frase de un filósofo Chanfort que hace 200 años decía que la sociedad está dividida en los que tienen más comida que apetito y los que tienen más apetito que comida. A través de los años, y sobre todo en las últimas décadas, se han incrementado rendimientos agrícolas, agropecuarios y de pesca muy positivamente. Sin embargo, todo esto tiene un límite porque los problemas medioambientales así lo van a definir. Problema de escasez de agua, erosión de tierra, deforestación, etcétera. Por esta razón, la FAO muy inteligentemente dice, bueno, en lugar de seguir produciendo, hay que conservar lo que tenemos actualmente. Producimos más, contaminamos más. Y aquí es donde entra el enlatado precisamente. Bueno, México obviamente no se escapa de esta situación mundial y teniendo alrededor de 53 millones de mexicanos con carencias de alimentos, desperdiciamos el 37% de lo que producimos. Es una barbaridad esto. Equivale a 20 millones de toneladas de alimento por año. Si hacen matemáticas, si hacen aritmética muy sencilla, se van a dar cuenta que 20 millones de toneladas por año equivalen a 38 toneladas por minuto. Quiere decir que cada minuto tiramos a la basura 2 trailers completos de alimentos. La destrucción, la pérdida de alimentos se da en todos los sectores, en cereales, maíz, trigo, arroz, leguminosas, frijol, soya, carnes de puerco, de res. En frutas no se diga, siendo productos tan perecederos, en algunos casos llega hasta el 50% de lo producido, como las guayabas o el mango. También tenemos mermas en pescados, sardina, atún. ¿Qué es lo que provoca ese desperdicio tan enorme de alimentos? Bueno, obviamente agrava la inseguridad alimentaria, mantiene la desnutrición, además de que hay una pérdida económica de alrededor de 400,000 millones de pesos anuales, que ya representa, ya es significativo, esta cifra significativa en el PIB de nuestro país. Además de que esos 20 millones de
toneladas que se desperdiciaron requirieron agua, energía, semillas, mano de obra, etcétera, y todo eso se pierde, obviamente. Además de todo esto que es grave, siendo el alimento materia orgánica, se descompone microbiológicamente y los bichos generan dióxido de carbono, tanto dióxido de carbono, equivalente al de 15 millones de autos de las principales ciudades de este país. ¿Por qué se desperdicia alimentos? Bueno, las causas son muy variadas, muy complejas. Son sociales, políticas, económicas. No tenemos la infraestructura adecuada, caminos, almacenes. La cadena de frío es raquítica y muchas otras razones por las cuales perdemos el alimento. Entonces decíamos que la descomposición microbiana de esas 20 millones de toneladas genera también dióxido de carbono muy grave. Entonces, el gran problema de la conservación de alimentos es la contaminación microbiana. Y dependiendo del pH, del agua, de los nutrimentos de los alimentos, pueden crecer dos grupos de microorganismos en los alimentos. Unos que no son patógenos, es decir, no son dañinos al hombre, solo echan a perder y alteran las propiedades sensoriales como es color, sabor, textura. Son indeseables, pero insisto, son inocuos. Y es lo que pasa, por ejemplo, con los lactobacilos. Si dejamos un vaso con leche fuera del refrigerador y después de 2 días va a estar fermentado, seguramente va a saber mal, oler mal, pero no nos haría daño si lo consumimos aún en esas condiciones. Pero hay otro grupo de microorganismos que son los patógenos y estos nos causan las ETAs. ¿Qué son las ETAs? Las ETAs son enfermedades transmitidas por alimentos, es el acrónimo de ETA. Se refiere a alrededor de 250 infecciones, intoxicaciones por bacterias principalmente, por parásitos, virus, ahora que están de moda los virus, y hongos. Entonces producen enfermedades como salmonelosis, tifoidea, paratifoidea, disentería, triquinosis, etc. Se considera, aunque los datos no son así muy precisos, se considera que hay más de 10 millones de casos de ETAs al año en nuestro país, siendo los niños y adultos mayores los más afectados. En casos extremos, las ETAs producen la muerte y también nuevamente se considera que alrededor de 20,000 personas fallecen por ETAs anualmente. ¿Qué implica que haya ETAs? Obviamente es un costo familiar. El sector salud también tiene que participar en la solución y le cuesta. Y el laboral ni se diga. Hay ausentismo, baja de rendimiento, etcétera. Todo esto causa problemas serios a la sociedad. Entonces, en pocas palabras, lo que tenemos que combatir son microorganismos, los que echan a perder el alimento y los que nos causan enfermedades. ¿Cómo podemos derrotarlos? Hay métodos físicos, químicos y microbiológicos. De los físicos, la alta temperatura, que incluye pasteurización y esterilización, es sin duda, yo creo, el primer método de conservación desde el Paleolítico, toda vez que se descubrió el fuego, y es usado tanto
en el hogar como en la industria, nada más que la aplicación de esas altas temperaturas en el hogar y en la industria es distinta y es parte de lo que vamos a mencionar más adelante. Por mucho, el calentamiento, las altas temperaturas, es el método más efectivo para destruir microorganismos. Es decir, las altas temperaturas implican una destrucción, es decir, es un agente bactericida, mientras que la gran mayoría del resto de los métodos de conservación son bacteriostáticos, es decir, solamente detienen, inhiben el crecimiento microbiano. Bueno, entonces aquí, con esto es cuando aparece, existen muchos métodos de conservación, como los físicos, químicos y microbiológicos que les mencioné, pero la verdad es de que no existe el método ideal para todos los alimentos que satisfaga todas las exigencias de todos los consumidores. ¿Qué exigencias tienen los consumidores? Calidad sensorial, que sepa bien, obviamente, que huela bien, que no nos haga daño, que sea inocuo, que nos nutra, obviamente, tenga una vida de anaquel razonable, lo pueda guardar y usarlo para cuando yo quiera, que esté disponible, que no contamine su elaboración, que sea sustentable, que sea conveniente y obviamente que tenga un precio accesible. Entonces, ¿cómo es el enlatado? Se desarrolló a petición de Napoleón Bonaparte para sus campañas bélicas, por ejemplo, cuando iba contra Rusia. En 1813 se crea la primera industria de enlatados en Inglaterra, a pesar de que tuvieron que pasar 50 años para que Pasteur descubriera los microorganismos. Es decir, se enlataba sin saber por qué el calor conservaba los alimentos, hasta que Pasteur dijo, aquí hay estos bichos que son los causantes del deterioro de los alimentos. Por mucho, el enlatado es el sistema de conservación más socorrido en casos de desastres naturales, guerras o ahora el COVID que estamos viviendo. Para enlatar, no cualquiera industria lo puede hacer, tiene que seguir una normatividad nacional y en algunos casos internacional. Es decir, hay reglas del juego que se deben cumplir estrictamente para poder enlatar. El consumo per cápita en México es de alrededor de 37 latas por año y contamos con poco más de 500 alimentos enlatados en México. Entonces, con el enlatado se hacen las conservas. Y voy a leer la definición de conserva. Dice, alimento herméticamente cerrado. ¿Qué quiere decir herméticamente cerrado? Que una vez cerrado no entra ni sale nada de la lata, cuyo solo calentamiento, nuevamente subrayo calentamiento, porque es el único método, el calentamiento, que permite la conservación del alimento. Quiere decir que no se requieren conservadores químicos para mantener la inocuidad y la calidad del alimento. El calor es suficiente. Entonces, este calentamiento confiere esterilidad comercial y a temperatura ambiente y por largos periodos de tiempo, que puede ser hasta décadas, mantiene sus propiedades nutritivas de calidad y de inocuidad. Esto último es bien importante, mantener propiedades nutritivas de calidad y de inocuidad, porque así se diseñan, como vamos a ver, los procesos térmicos para el enlatado.
Entonces, ¿cómo es el proceso? Bueno, se tiene la materia prima por un lado, las latas por otro, se prepara la materia prima, se corta, se pela, etcétera, se lavan las latas, se llenan las latas y se le agrega un líquido de cobertura en su caso y hay un escaldado. Ese escaldado es un calentamiento con la lata abierta que, entre otras muchas funciones, reduce la cuenta microbiana para que cuando la lata se cierre, lleve la cantidad mínima de microorganismos posibles y, en consecuencia, la pasteurización y la esterilización sea lo más leve posible. La pasteurización y esterilización implica la destrucción de patógenos y de no patógenos, manteniendo las propiedades nutrimentales y sensoriales. Ahora, ¿de qué depende el proceso, sea pasteurización o esterilización? El proceso es definir un tiempo y una temperatura. Y este tiempo y esta temperatura, es decir, el proceso, solamente lo diseña personal altamente calificado, personal que ha recibido una capacitación y que es una especialidad de la tecnología de los alimentos. ¿Es pasteurización o esterilización? Nuevamente depende del pH del alimento. Los alimentos ácidos, pH menos de 4 o 6, como jugos, encurtidos, se pasteurizan a menos de 100 grados centígrados a presión atmosférica en latas de aluminio, mientras que los productos no ácidos con pH más de 4 o 6, esos sí se esterilizan a 121 grados, es un calentamiento mucho más drástico, en autoclaves presurizadas, que se llama también retortas, cuyo principio es exactamente el mismo principio que el de la olla express casera. Y aquí sí se utiliza hojalata porque la presión, la temperatura requiere un material más resistente. Entonces, ¿cómo se hace ese proceso de pasteurización o esterilización? Bueno, se calienta la lata cerrada, se mantiene, hay un sostenimiento de esa temperatura por algunos minutos o una hora, dependiendo de factores del alimento, del tamaño de la lata, de su contenido. Después de sostenerse a ese calentamiento y ese enfriamiento, entonces la lata está lista. Ese ciclo, calentamiento, sostenimiento, enfriamiento, obviamente es el que la gente experta ya diseñó, y para corroborar que eso se lleve a cabo, se sigue su control con instrumental que regula temperatura, hay termómetros, controlan cronómetros, presiones con manómetros, etcétera, etcétera. Es decir, el proceso está perfectamente controlado y se lleva a cabo de acuerdo con el diseño previo que la gente experta desarrolló. Entonces ya tenemos nuestra lata. Ahora, ¿qué nos ofrecen esas latas en términos de los parámetros que el consumidor está exigiendo? En términos de calidad sensorial, bueno, está condimentado y cocido, entonces tiene color, sabor, textura. Es inocuo toda vez que los microorganismos ya se destruyeron, y como el calor es el único agente activo para la destrucción, no lleva conservadores. En términos de su valor nutrimental, todos los calentamientos en general aumentan la biodisponibilidad, es decir, se aprovechan mejor, el organismo humano los aprovecha mejor,
aumenta biodisponibilidad de proteínas, grasas, hidratos de carbono y vitaminas liposolubles A, D, E y K. Y pongo en negritas la pérdida de vitamina C, porque es muy importante, eso sí ocurre, pero es muy importante aclarar varias cosas al respecto. Por mucho, pero por mucho, la vitamina C es el compuesto más sensible de los alimentos. Es tremendamente susceptible, le afecta la luz solar, sobre todo el ultravioleta, le afecta las altas temperaturas y el oxígeno del aire. Tan es así que si en la casa hacemos un jugo de naranja, desde el momento que empezamos a exprimir la naranja y obtenemos el jugo y está expuesto a la luz, está expuesto al aire, etc., desde ese momento empieza la destrucción de vitamina C. Cualquier calentamiento, sea casero o sea industrial, destruye la vitamina C, cualquiera. Pero, como mencioné hace un momento, el calentamiento industrial es diferente al calentamiento casero. Vamos a ver un par de aspectos relacionados con esto. De entrada, muchas plantas procesadoras de alimentos están cerca, muy cerca de los centros productores. Entonces, los vegetales llegan frescos a la planta, se procesan de inmediato y pueden conservar más la vitamina C que lo que ocurre cuando se cosechan los frescos y llegan a la casa, al consumidor final, después de 4 o 5 días por tanto intermediario, almacén, transporte, etcétera, etcétera. Si además de eso, después de 4 o 5 días donde ya hubo una destrucción de vitamina C, además de eso se calienta el alimento, seguramente la vitamina C va a ser nula. Por otra parte, el calentamiento industrial se calcula con base en una alta temperatura, pero a un menor tiempo, el menor tiempo posible. Es decir, las altas temperaturas, cortos tiempos, son mucho mejores para destruir microorganismos y retener las vitaminas, incluyendo la C. Y esto es lo que sucede en la planta. Un tratamiento a 121 grados por pocos minutos, en términos de retención de vitamina C, es más efectivo que un tratamiento casero a 100 grados centígrados, es decir, a temperatura de ebullición, por muchos minutos. Entonces, esas son las ventajas que tiene el producto industrial. En términos de vida de anaquel, bueno, se han encontrado latas que tienen décadas y están en perfectas condiciones. Son disponibles, son fáciles de transportar y almacenar, no tienen ninguna exigencia en lo particular como un congelado, por ejemplo. Del precio, muchas veces los enlatados son más baratos que el fresco, sobre todo cuando no es temporada. Entonces, además, conservar una lata no implica refrigeración, no implica consumo de energía eléctrica y es bajo el costo de su conservación. Son sustentables las latas porque el material es reciclable y además para su producción del producto final son bajas huellas hídricas y de carbono comparado con otros sistemas de conservación. En términos de conveniencia, pues está listo para consumo, está listo todo el año para poderse consumir. Bueno, finalmente les comento que la FAO en el 2015 lanzó un programa que se llama Desarrollo Sostenible,
Lo firmaron 193 países para que en el 2030 haya una reducción sustancial de pobreza, hambre y cambio climático. Son, vaya problemas, ¿no? Problemas entrelazados, multifactoriales y muy complejos. Va a ser y está siendo muy complicado resolverlos. El enlatado seguramente no los elimina, pero sí contribuye, sí puede contribuir a la solución mediante la reducción de desperdicio de alimentos. Puede ayudar al hambre y al cambio climático reduciendo tanta merma que produce contaminación ambiental. Bueno, con esto doy por terminada mi presentación. Les agradezco mucho su atención y dejo mi correo por si alguien desea contactarme por alguna duda, algún comentario. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.